a nivel de la aorta, en nacimiento con el ventrículo izquierdo. Entonces, este puede ser en tres niveles. La estenosis aórtica puede ser supravalvular, puede ser a nivel de la válvula propiamente dicho y por debajo de la válvula mitral, válvula aórtica, supraórtica a nivel de la válvula o por debajo de la válvula aórtica. Esta clase básicamente se enfoca en la estenosis aórtica valvular, que puede tener básicamente dos etiologías. Puede ser congénita, ¿no? Como por ejemplo el paciente que sufre de cardiopatía congénita tipo aorta bicúspide, ¿no? Cuando habitualmente debemos tener tres cúspides, hay personas que nacen con dos. Esta aorta bicúspide puede favorecer que el paciente desarrolle estenosis aórtica incluso en edades tempranas, ¿no? Muy jóvenes, en los 20 incluso, ¿no? Y la adquirida que hay varias esteologías. Actualmente Doctor, ajá, te escucho. disculpa que le interrumpa. Creo que este tema ya lo vimos. Pues Estenosis. el Jarín me está engañando. Estaba Sí, dormido en la creo clase. que iba Ya, Doc, insuficiencia aórtica. Pues ahí va échenle la culpa estenosis al aórtica. Jarín. A ver, Jarín, me engañaste, ¿eh? Y después va estenosis mitral. No, vamos a ver insuficiencia aórtica, entonces. Ya vieron estenosis, entonces vamos a ver insuficiencia. ¿Dónde estás, Jarín? Aquí estoy, pero según el jueves anterior íbamos a ver estenosis. Pero no dicen que ya la vimos. Ah, pues no sé A lo cuándo la mejor vieron. estabas dormido, mi jefe, toda la clase dormida, ¿no? Como te vas a ir al No fue el rincón. día que suspendimos, Doc. No, pues no, yo no me No, acuerdo, pero me a lo mejor confundo. entendiste mal. Es que otro tema era estenosis mitral, pero después de suficiencia aórtica. Entonces ya vimos estenosis aórtica. Ya, Doc. Ya, Doc. Ya, Sí, capaz ok. entendí mal entonces. Pero si bien alcoholizado vas a la escuela, tú solado. A ver, entonces a ver insuficiencia aórtica. Ok. Insuficiencia aórtica no hemos visto. No, Doc. No, ok, perfecto. Vamos a ver insuficiencia aórtica. Ahí va. Vamos a ver insuficiencia aórtica. Entonces ya vimos estenosis. Bueno, la válvula aórtica, como ustedes ya bien lo saben, déjenme poner mi señalador. Aquí está. Se localiza entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y al igual que todos los aparatos valvulares que tenemos, su función es regular el paso de sangre. En el caso de la válvula aórtica, debe de permitir el paso de la sangre del ventrículo hacia la aorta durante la sístole. Y durante la diástole ventricular, cuando entra sangre de forma normal de la aurícula hacia el ventrículo, la válvula se debe de cerrar para evitar que la sangre regrese hacia el ventrículo. Cuando la válvula aórtica no hace su trabajo, la sangre va a regresar durante la diástole. No puede regresar durante la sístole porque en la sístole es cuando el ventrículo se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta. Pero cuando se relaja y hay un problema en la válvula, la sangre regresa durante la diástole. Por eso se le conoce como insuficiencia aórtica. Es decir, que no funciona de forma adecuada. ¿Ok? Para que la válvula aórtica funcione, no es suficiente con que las cúspides estén sanas. Hay componentes del aparato valvular para que funcione. Este aparato valvular está compuesto primero por el anillo valvular, que es el sitio donde se encuentran
fijas o insertadas las válvulas de la aórtica, que tenemos tres, ¿no? La raíz aórtica es el sitio donde se encuentra el anillo valvular, de tal forma que hay pacientes que, por ejemplo, tienen dilatación de la aorta, y el paciente que tiene dilatación de la aorta, pues va a tener insuficiencia aórtica, aunque el anillo y las cúspides estén bien, ¿no? Por esta dilatación de la válvula, de la aorta, ¿no? De la aorta ascendente. Y por último, las valvas. Entonces es importante que estos tres componentes estén íntegros y funcionen de forma adecuada para que el paciente no presente esta valvulopatía, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Doc. No, Doc. Ok, perfecto. Bueno, entonces normalmente durante la sístole la sangre pasa del ventrículo hacia la aorta. Y cuando la sangre regurgita, regresa de la aorta hacia el ventrículo, eso es normal y eso es lo que conocemos como insuficiencia aórtica. ¿Ok? El paciente que tiene insuficiencia aórtica durante la diástole, este ventrículo va a tener un doble aporte de sangre. La sangre que entra normalmente de la aurícula hacia el ventrículo y la sangre que regurgita de la aorta hacia el ventrículo. Por lo tanto, ¿cómo se va a encontrar el volumen telediastólico? ¿Normal, incrementado o disminuido? Incrementado. Incrementado. Así. Entonces, el volumen telediastólico en este paciente se está incrementado. Y si el volumen telediastólico está incrementado, ¿cómo va a estar la presión dentro del ventrículo? Aumentada igual. Aumentada, exactamente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez seguramente sí han inflado globos con agua, y si ustedes conectan un globo a la llave y empieza a fluir el líquido dentro del globo, el globo va a ir incrementando, incrementando, incrementando su tamaño. ¿Y qué va a pasar si no cerramos la llave del agua? ¿Qué va a pasar con el globo? Se rompe. Se va a reventar, no va a reventar. Al corazón afortunadamente no le pasa esto. Pero, ¿por qué se reventó? Bueno, porque como se incrementó el volumen, incrementó la presión dentro del globo y llegó un momento en que las paredes del globo fueron incapaces de contener este aumento de la presión y por eso se revienta. El paciente que tiene insuficiencia aórtica puede cursar durante mucho tiempo asintomático, ¿no? Y que va a tener síntomas cuando ya el problema ya es muy severo. Y muchas cuestiones por las cuales el paciente puede cursar asintomático es porque el paciente, el corazón, desarrolla mecanismos compensatorios. Algunos de estos mecanismos es la ley de Laplace y la ley de Van Starling. La ley de Laplace tiene que ver con lo que platicamos, ¿no? Como ese ventrículo va a tener un doble aporte de sangre durante la diástole, el normal que viene de la aurícula y el anormal por la cantidad de sangre que regurgite, va a hacer que el ventrículo izquierdo se vaya dilatando, 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 hasta que si se dilata va a aumentar el radio, ¿no? El radio que es como si fuera una circunferencia, ¿va? Del centro hacia la periferia, el radio va a estar incrementado y eso va a incrementar de forma proporcional la presión. A mayor aumento del radio, mayor va a estar incrementada la presión, ¿ok? Y de forma compensatoria se va a aumentar el espesor del ventrículo izquierdo para que no le pase lo que al globo. Entonces el paciente va a desarrollar hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Al aumentar la presión, aumentar el volumen, aumenta la presión y de forma compensatoria va a aumentar el espesor. Y ese mecanismo compensatorio permite que el paciente con insuficiencia aórtica pueda cursar asintomático durante mucho tiempo. ¿Ok? ¿Dudas de la ley de Laplace? No, Doc. No. El otro mecanismo que va a permitir que el paciente se la pase bastante, bueno, que pueda cursar asintomático durante mucho tiempo es la ley de Van Starling. Esta dice que entre más se distiende el ventrículo, se va a contraer con mayor fuerza. Y eso va a permitir que este paciente pueda manejar ese volumen telediastólico incrementado condicionado por la insuficiencia aórtica. ¿Ok? Entonces ambos mecanismos, tanto la ley de Laplace como la ley de Van Starling, van a condicionar que el paciente curso asintomático, inclusive a veces la insuficiencia aórtica se detecta como un hallazgo, el paciente va a consulta por otra cosa y documentamos este soplo característico del cual vamos a aplicar adelante. Entonces aquí es importante que notemos que el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a cursar con hipertrofia ventricular izquierda de forma compensatoria. ¿Ok?
Se va a ser incrementado el volumen y de forma compensatoria va a estar incrementado el espesor de la cavidad. ¿Ok? Ahora fíjense bien, aquí va a haber algo que va a caracterizar la insuficiencia aórtica, ¿no? Va a tener muchos datos clínicos que vamos a encontrar a la exploración física. Recordemos que la presión arterial sistémica depende de el gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. Cuando alguien tiene un volumen telestólico incrementado, pues va a aumentar el gasto cardíaco y la presión sistólica va a estar incrementada ligeramente. No es que el paciente solo hipertensión, ¿no? Sino va a estar incrementada ligeramente la presión arterial sistólica. Por el contrario, el paciente que tiene insuficiencia aórtica, como la sangre va a regurgitar durante la diástole, la presión diastólica se va a encontrar disminuida. Entonces, de forma característica, el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a tener la presión sistólica incrementada y la presión diastólica disminuida, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay algo que se conoce como presión de pulso o presión diferencial, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Si tengo 120/80 de presión, ¿cuál será mi presión pulso? 70. No, la diferencia 60, ¿no? 120/80. La diferencia entre la sistólica y la diastólica se conoce como presión de pulso. Si tengo 120/80, ¿cuál va a ser mi presión de pulso? 60, ¿no? 40, 40. 40, ¿cómo va a ser 60? Si a 120 restas 80, son 40. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, ok. Ahí está el problema con las matemáticas de la primaria. Bueno, 120 menos 80 es igual a 40. Si tienes 90/60, ¿cuál va a ser tu presión de pulso? 30. ahora sí 30. Sí, 30, exacto. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a tener la presión sistólica incrementada y la presión diastólica disminuida. Por lo tanto, su presión pulso va a estar incrementada, ¿no? Si en lugar de tener 90, tiene 100, y en lugar de tener 60, tiene 50, pues va a estar en 50 la presión pulso. No sé si me di a entender, Sí, doc. ¿sí? Entonces, el paciente que tiene insuficiencia aórtica se caracteriza por tener una presión de pulso incrementada. Esta presión de pulso incrementada va a condicionar muchos datos clínicos que vamos a encontrar a la exploración física, ¿no? Son signos que no necesariamente están todos presentes al mismo tiempo, pero que si tenemos la sospecha por el cuadro clínico, por los datos controlados de exploración física, hay que buscarlos, o a veces los podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, algo característico es el pulso de Seller o pulso de Corrigan. Son pulsos muy saltones. A diferencia del parvus et tardus que caracteriza la estenosis aórtica, aquí el pulso va a ser muy saltón, ¿no? Müller, ¿no? Vamos a poder ver cómo la U le está pulsando, ¿no? El que tiene Müller, la cabeza le late, la mueve, ¿no? ¿No? Y hay un montón, ¿no? Lian, ese es sencillo de localizarlo, de buscarlo de forma intencionada. Ustedes al paciente sentadito le toman el pulso radial, así sentado con el vaso hacia abajo, y al momento de levantarlo van a poder percibir cómo se encuentra incrementado la intensidad del pulso, ¿no? Quinqué también es relativamente sencillo, ¿no? Que es hacer una presión en el lecho unguial o en la úvula, y al soltarlo vamos a ver cómo el lecho unguial late, ¿no? Pareciera que está latiendo, ¿no? Como se ve que aumenta y disminuye ahí el flujo sanguíneo, ¿no? Como si estuviera latiendo, ¿no? Hay otros más difíciles, como el de Shelley, que pues hay que buscar el servicio uterino, pues está más complejo, ¿no? Pero creo que de estos habitualmente me gusta preguntar son el examen, porque hay que buscarlos, ¿verdad? Hay que buscarlos y no necesariamente el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a tener todos al mismo tiempo, a veces tiene uno u otro, ¿no? O dos o tres, ¿no? Bueno, este diagramita está muy padre porque nos explica cuál es, de una forma esquemática, cómo es que se dan las cosas que condicionan lo que vamos a encontrar tanto en la exploración física como en los estudios básicos, como es un electrocardiograma y una teletórax. Entonces aquí el problema es que la sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿En qué fase del ciclo cardíaco quedamos? En la diástole. En la diástole, exacto. Entonces eso va
a sumarse al volumen que entra de forma normal de la aurícula hacia el ventrículo y el volumen telediastólico se va a incrementar. Y de ahí viene lo de la Diaplas, ¿no? Se aumenta el volumen, se aumenta el radio y de forma proporcional va a aumentar la presión dentro del ventrículo y eso va a condicionar que de forma compensatoria aumente el espesor de la pared ventricular, ¿no? El paciente va a desarrollar hipertrofia ventricular izquierdo. Aquí tiene que ver también cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Esto que estamos platicando es en la insuficiencia aórtica crónica, cuando alguien tiene insuficiencia aórtica aguda, porque por ejemplo un paciente que tiene una vegetación por endocarditis y de forma súbita falla, el paciente se pone muy mal. Si esto es gradual, da tiempo al corazón a adaptarse y desarrollar estos mecanismos compensatorios que estamos platicando. Esto lo vamos a ver en el paciente que tiene insuficiencia aórtica crónica. Va a aumentar la presión intraventricular y de forma compensatoria el espesor de la pared, por esta ley de Laplace. Con el tiempo se va a aumentar la presión dentro de la aurícula izquierda y con el tiempo se va a aumentar la presión en los vasos que desembocan en la aurícula izquierda. ¿Qué vasos desembocan en la aurícula izquierda? Venas pulmonares, arterias pulmonares. Venas, se No, llaman venas. venas. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? Son creo Cuatro. que cuatro. Cuatro, dos Cuatro. izquierdas y dos derechas. ¿Y aquí por qué nada más se ve uno? Conexión anómala. Porque, No, ajá. no, porque es un diagrama, no es para ejemplificar, no es para que se lo aprendan, no es para que vean. Tenía chanfle, tenía chanfle. Tenía chanfle, exacto. Entonces, el paciente va a desarrollar hipertensión veno-capilar pulmonar. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan las personas que tienen hipertensión venocapilar pulmonar? Disnea. La hipertensión venocapilar pulmonar, como lo hemos visto a lo largo del semestre, es la causa de disnea de origen cardíaco. El paciente que tiene asma, pues tiene un espasmo bronquial y eso le considera la disnea. El paciente que tiene neumonía va a tener disnea porque los bronquios se llenan de mocos. Pero el paciente que tiene disnea de origen cardíaco es por hipertensión venocapilar pulmonar. Y el grado más extremo de esta hipertensión venocapilar pulmonar es que el alveolo se encuentre ocupado por líquido. ¿Y eso cómo se conoce? Cuando el alveolo está lleno de líquido. A ver, vamos a preguntarle a Luz María Archila, Ruiz Archila. Luz María, manifiéstate. Está virtualmente, pero no presencialmente. Ya a lo mejor se fue. Luz María. Aquí estoy, Doc. Ajá, entonces, cómo se conoce cuando el alveolo es por esta hipertensión venocapilar pulmonar y aumento de la presión hidrostática, en lugar de estar ocupado por aire, se encuentra ocupado por líquido? ¿Cómo se le conoce eso? Edema pulmonar. Edema agudo de pulmón, exacto, edema pulmonar. Muy bien. Entonces, el paciente, pues básicamente lo que va a cursar es con cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Va a tener disnea de esfuerzo, puede deteriorar la clase funcional, puede cursar con diaprásica nocturna, con ortopnea, ¿no? Y aquí a lo em, que vamos a ver también que puede cursar con angina, con angor. ¿Por qué? Porque recuerden que las coronarias son epicárdicas, no van por arriba del corazón, ¿sale? Entonces, las coronarias para poder perfundir un ventrículo que esté hipertrofiado, pues va a tener mayor dificultad porque es lo mismo perfundir un ventrículo de 10 que de 15 a 16 milímetros de espesor, aunado a un incremento en la presión telediastólica. Entonces, tanto el incremento de la presión del corazón como el hecho de que esté engrosado, el hecho de que van arriba las coronas va a dificultar la perfusión. Entonces, recuerden que cuando no le llega suficiente oxígeno al corazón, pues genera isquemia. Y cuando alguien tiene isquemia, el paciente como síntoma presenta angina. Puede cursar con palpitaciones o taquicardia por la insuficiencia cardíaca, o si este incremento de la presión auricular desarrolla alguna arritmia como la fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, básicamente el cuadro clínico que va a presentar el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a ser un cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Esto es lo mismo, ya lo platicamos, esto lo platicamos. ¿Y qué vamos a encontrar de exploración física? Bueno, aquí vamos a ver que el paciente que tiene insuficiencia aórtica crónica
va a tener un ventrículo izquierdo que se va a encontrar dilatado. ¿Cómo podemos saber a la exploración física que alguien tiene un cardiomegalia, que desarrolló cardiomegalia? Por la punta, el latido de Exacto. punta está corrido. Va a estar desplazado. Habitualmente debe estar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y el paciente que tiene cardiomegalia, vamos a encontrar un ventrículo que va a estar desplazado hacia abajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea media clavicular, o sea, va a tener cardiomegalia, ¿vale? Hay pacientes que tienen obesidad mórbida, pues es complejo poderlos palpar, pero pues con una radiografía nos puede ayudar, ¿no? Entonces va a tener cardiomegalia el paciente que tiene insuficiencia aórtica. Hay lo que se conoce como cúpula de Barth, ¿no? Cuando yo palpo la región de la pez cardíaca, voy a percibir como si se inflara un globo en la palma de mi mano, y es lo que se conoce como cúpula de Barth. Esto, pues, obviamente, siempre y cuando, pues, el paciente, pues, no esté muy gordito, porque si no, pues, no vamos a poder, percibir eso, ¿no? ¿Ok? El tercer ruido cardíaco, un S3, lo vamos a encontrar en cualquier paciente que desarrolle insuficiencia cardíaca, precisamente por este incremento del volumen telediastólico. Entonces, el S3 lo vamos a encontrar en cualquier paciente que presente insuficiencia cardíaca crónica. Es un signo, un dato clínico que podemos encontrar en el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías habitualmente tienden a soplar, ¿no? La posición ideal para poder auscultar el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal para estar al lado derecho es en posición de Harvey. Como ustedes recuerdan, es el paciente sentado e inclinado ligeramente hacia adelante en el foco aórtico, y va a ser un soplo diastólico. ¿Por qué va a ser un soplo diastólico? Pues porque precisamente vamos a poder percibir la turbulencia que genera la sangre cuando regurgita de forma anormal de la aorta hacia el ventrículo durante la diástole. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber si un soplo es sistólico o diastólico? Si lo hemos platicado, ¿no? Hemos platicado que el primer ruido cardíaco lo condiciona el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y ahí termina la diástole y inicia la sístole, y que la sístole termina cuando se cierran las válvulas simoideas, y cuando termina la sístole inicia la diástole. Entonces, todo sonido que escuchemos entre S1 y S2 va a ser un soplo sistólico, y el soplo que escultemos entre el S2 y el S1 siguiente va a ser un soplo diastólico. Aquí, si me permiten, la pauta es que ustedes ubiquen el S2, loop, dup, loop, dup, loop, dup, donde el dup es el S2. Si ustedes perciben el soplo antes del S2, el soplo va a ser sistólico. Si perciben el soplo después del S2, es un soplo diastólico. Habitualmente, a diferencia de la estenosis aórtica, donde el soplo era mes o mesotelesistólico, aquí el soplo va a ser protodiastólico. Y entre más ocupe la diástole el soplo, es un dato de severidad. Si es un soplo o lo sistólico, pues es más grave que un soplo, es una insuficiencia aórtica, traduce clínicamente una insuficiencia aórtica más grave que un soplo protodiastólico, ¿ok? Aquí vamos a ver que el paciente que tiene insuficiencia aórtica severa puede cursar con un soplo o retumbo de que se conoce como Austin Flint. Este retumbo lo vamos a poder percibir en el foco mitral, y es secundario a una estenosis mitral funcional. Bueno, vamos a poner unos audios, pero creo que no compartí el sonido. Déjenme compartir el sonido. Así Sí se escuchaba, Doc. Sí, vi que sí. Ya quedó. Otra vez. Entonces vean, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia aórtica. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí está en este dibujito, en el lado contrario a lo correcto, ¿no? Porque también se puede escuchar este soplo de insuficiencia aórtica en el foco aórtico, pero también en el accesorio aórtico. El foco accesorio aórtico es donde está el foco pulmonar, abajito del foco pulmonar, el foco accesorio aórtico. Por eso el diagrama así pareciera que esté equivocado, pero es por eso, ¿no? Entonces vean cómo está el S1, el S2, y vean cómo el paciente tiene un soplo protodiastólico, ¿no? Escúchenlo cómo el soplo se escucha después del S2. Ahí va, escúchenlo.
A diferencia del soplo de la distancia aórtica, que como es un soplo sistólico, va antes del S2. ¿Dudas? No, Doc. ¿No? ¿Está sencillo? Más o menos, ¿no? Es práctica, ¿no? No está sencillo, pero tienen que escuchar pacientes para poderlo percibir, ¿ok? Algunos con ustedes por ahí creo que ya han tenido la suerte de escuchar soplos, los sistólicos es muy frecuente, y por ahí uno creo que le tocó escuchar un soplo con paciente disfónico. Bueno, ¿qué es el retumbo de Austin Flint? El retumbo de Austin Flint lo podemos encontrar en el paciente que tiene insuficiencia aórtica. Retumbo es una forma que tenemos para llamar a los soplos diastólicos en el foco mitral. O sea, un soplo diastólico en el foco mitral, su sinónimo es retumbo, ¿no? Retumbo. ¿Qué quiere decir retumbo? Un soplo diastólico en el foco mitral. La sangre, aquí está una diagramita que más o menos puede ejemplificar las situaciones para ver si intentar darme a entender. Durante la diástole, la sangre pasa normalmente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Vean cómo coexisten pegaditos la válvula aórtica con la válvula mitral. Cuando alguien tiene insuficiencia mitral aórtica severa, el chorro de sangre que regurgita durante la diástole impide que la válvula septal de la mitral se pueda abrir. Entonces, en lugar de esta válvula, dejen hacer un dibujito, si me permiten. Esta válvula se tendría que abrir aquí, ¿no? Pero como este chorro de sangre regresa durante la diástole, impide que la válvula se abra de forma normal y produce una estenosis mitral funcional. Y el área valvular mitral se va a encontrar disminuida. Esto va a condicionar que durante la diástole escuchemos un soplo diastólico que también se conoce como retumbo en el foco mitral y se conoce como soplo o retumbo de Austin Flint. Escúchenlo. No puedo. Ahí va. Entonces, un soplo diastólico en el foco mitral o retumbo es posible encontrarlo en el paciente que tiene insuficiencia aórtica severa y es secundario a una estenosis mitral funcional. ¿Ok? No sé si me di a entender. ¿Alguien tiene alguna duda de ese punto? No, perfecto. Seguimos. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma de un paciente que tiene insuficiencia aórtica, ¿no? Como platicábamos, de acuerdo a la ley de Laplace, este aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo va a condicionar incremento en el grosor de la pared. Entonces vamos a encontrar crecimiento ventricular izquierdo. Vamos a dar datos de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces vean, este electro es un electro normal, un paciente normal, el ritmo sinusal, y observen la R en B1, no es muy alta, ¿no? Y vean cómo va pasando las precordiales, se va haciendo cada vez más alto, ¿no? Entonces el paciente que tiene eh, eh, hipertrofia ventricular izquierda, vamos a encontrar estas S muy profundas en B1, B2 y R muy altas en B5 y B6, ¿no? Eso habíamos platicado ya en la siguiente clase, ¿no? Datos de hipertrofia ventricular izquierda. También es posible encontrar la presencia de P mitral a veces, ¿no? El paciente que tiene insuficiencia aórtica, en su reflejo de tórax vamos a encontrar que tiene cardiomegalia, ¿no? Para ver si alguien tiene cardiomegalia, pues podemos hacer la palpación, pero también lo podemos hacer por radiografía. ¿Cuál es la proyección ideal para evaluar a un paciente que tiene, para ver si tiene cardiomegalia? ¿Qué tipo de proyección utilizamos
en el tórax. PA. PA. PA, exactamente, teletórax. Vamos a ver si tiene PA, porque las escápulas quedan por fuera de los campos pulmonares y porque las clavículas se encuentran hacia abajo, ¿no? Como si estuvieran enojadas, ¿no? Entonces vean este paciente, unas cejas enojadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta radiografía es del mismo paciente. ¿No? Vean cuando la proximal es antero-posterior, condiciona que se observe el corazón más grande de lo que realmente es. Entonces, para poder valorar cardiomegalia, tenemos que hacer una proyección posterior-anterior, con las escápulas por fuera de los campos pulmonares y con las clavículas hacia abajo. A diferencia de aquí, ¿no? Si ven, las escápulas quedan por dentro, los campos pulmonares, y vean cómo están horizontalizadas las clavículas. ¿Ok? Entonces, tiene que ser PA. Igual, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, este paciente tiene cardiomegalia. Sí. No, pues sí, a ojo de buen cubero, ¿no? Bueno, si les queda duda o no pueden sacar medidas por índice carotorácico, una forma sencilla es ver la clavícula. Ustedes se van la clavícula, a la mitad, más o menos por acá la clavícula. Si sobrepasa esta línea media clavicular de radiografía, pues el paciente tiene cardiomegalia, ¿no? Los que ven en la imagen son los criterios ecocardiográficos para catalogar la insuficiencia mitral como leve, moderada y grave. Eso no se los pregunten en el examen para que ni se lo aprendan, ¿no? De insuficiencia aórtica, perdón, ni se lo aprendan. El comentario aquí es que el ecocardiograma es fundamental en las valvulopatías porque me confirma mi diagnóstico, me valora etiología, ¿no? Que por qué el paciente tiene insuficiencia aórtica puede ser, podemos documentar una aorta bicúspide, podemos encontrar vegetaciones con endocarditis, podemos encontrar un proceso eh, eh, cicatrizal como la fibra reumática, ¿no? Entonces, el ecocardiograma es un estudio fundamental. Y aparte, me permite valorar la gravedad con estos parámetros, ¿no? El paciente, platicamos que tiene insuficiencia aórtica leve y moderada, habitualmente puede cursar asintomático durante mucho tiempo. Y cuando ya presenta síntomas, es habitualmente cuando el paciente ya tiene insuficiencia aórtica grave y que va a caracterizar por presentar estos datos en el ecocardiograma. ¿Ok? ¿Qué le hacemos de tratamiento? Bueno, está sencillo, ¿no? Estas guías son viejitas, pero básicamente el concepto es el siguiente, ¿sale? Actual. Si el paciente está asintomático, no se le hace nada, ¿sale? ¿Y cuál es el paciente que va a condicionar síntomas? Bueno, el paciente que tiene insuficiencia aórtica severa y aparte tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Pues síntomas de insuficiencia cardíaca, cursa con disnea, ¿no? O aquel que tiene una FEBI, que está, bueno, es asintomático, pues, no tiene síntomas, pero tiene una FEBI disminuida, de menor del 50%, o aquel que tiene un diámetro telediastólico importante, mayor de 70 milímetros, ¿no? Esas son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que esté sintomático, que tenga una FEBI deprimida o que esté muy dilatado, ¿sale? ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Pues en cambiar la válvula nativa por una válvula protésica, que puede ser mecánica o que puede ser biológica, con tejido porcino o bovino. Y podemos incluir algún tipo de tratamiento médico en el paciente que tiene insuficiencia aórtica, que básicamente pues, es tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿vale? En pacientes que están asintomáticos y con una buena fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, pues, habrá que valorar la relación de ecocardiogramas de forma anual o bianual, dependiendo de qué tan severo esté el problema. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Ah, ya acabamos. ¿Dudas? No, doctor. ¿No? Entonces, yo intento que, espero haberme hecho entender para que ustedes, entendiendo la fisiopatología de las valvulopatías, no se tengan que aprender a memoria las cosas. El paciente que tiene estenosis aórtica, ¿en dónde va a presentar el soplo? ¿En qué foco de auscultación? La aórtico. En la Aórtico. aórtica. ¿Y va a ser un soplo en qué fase del ciclo cardíaco? Diastólico. Sístole. En la estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Sístole. Va a ser sistólico. Y el paciente que tiene insuficiencia aórtica, el soplo va a ser diastólico. Diastólico.
Así es. En la estenosis aórtica se presenta el soplo. En la estenosis aórtica el soplo se presenta porque hay una disminución del área valvular que contiene un estrechamiento que va a considerar turbulencia cuando la sangre pasa del ventrículo a la aorta durante la sístole. Y eso lo vamos a percibir como un soplo. Y en el paciente que tiene insuficiencia aórtica, lo que vamos a percibir es el soplo por la turbulencia que se presenta cuando la sangre regurgita durante la diástole. Por eso en la estenosis el soplo es sistólico y en la insuficiencia aórtica el soplo es diastólico. ¿Ok? ¿Dudas? No, Doc. No, No. doc. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el jueves para el maratón y vamos a ver las dos valvulopatías que nos restan, que es la estenosis y la insuficiencia mitral, y con eso tenemos valvulopatías. ¿Ok? Sale, doc. Ok, Doc, Gracias. gracias. Está bien, Doc. Doc, nos vemos, Estúdenlo cuídese. para su participación. Nos vemos el Adiós. jueves.